Bueno, el círculo de Lovecraft, ya hablando del círculo de Lovecraft, era el grupo de amistades de Lovecraft que eran escritores y que se carteaban con Lovecraft y incluían en sus propios relatos elementos de la obra Lovecraftiana. Y eso es una cosa maravillosa, porque en el fondo tomaban prestado parte del panteón Lovecraftiano, de los grimorios de Lovecraft, de los lugares de Lovecraft, lo incluían en sus propios relatos y a veces hasta los personajes también iban ahí incluidos. Entonces hay todo un juego. Bueno, ahí perteneció a August Derleth, ¿cierto? El autor que mencionamos, el editor de Arkham House, que difundió la obra de Lovecraft, Frank Bernard Long, Robert Bloch, que es el autor de Psicosis, ¿ya? Que después Hitchcock lleva al cine, Henry Kuttner, Robert Howard, el autor de Conan el Bárbaro. Toda esta gente era amiga de Lovecraft y que incluyó muchas veces personajes, dioses, libros malditos en sus propios relatos. Y en tu propia obra, ¿cómo ha influenciado Lovecraft en tu producción narrativa o en tu producción ensayística? Claro, yo creo que mi primera etapa es muy Lovecraftiana. O sea, yo creo que, imagínate un cabro de 16, claro, 15, 16 años, que lee a Lovecraft, quiere imitar a Lovecraft porque le gusta, ¿ya? Entonces mis primeros relatos, por ejemplo, hay uno que está ambientado en Valparaíso, que se llama Deletreando el Necronomicon, que es un homenaje en el fondo a Lovecraft. Pero claro, eso fue una primera etapa, después como que siempre Lovecraft ha estado de alguna manera, pero ya en mi narrativa no tanto, porque he explorado otro tipo de cosas, especialmente el ensayo. Por ahí tengo algunos proyectos de novela, pero ya se alejan realmente de los Lovecraftianos. Sin embargo, salió hace poco la edición en español, porque salió primero en alemán, de un ensayo que se llama Cruzando el Umbral, visiones sobre la obra de Lovecraft, ¿ya? Donde ahí recopilo varios artículos míos de asedio a la obra Lovecraftiana con una mirada distinta, que va más desde el mito, del símbolo, ya no tanto de la visión como psicologista, como la que está en Rafael Llopis en su introducción a los mitos de Cthulhu, por ejemplo. ¿Y qué me dices de el horror en la literatura, este ensayo Lovecraftiano, este ensayo de Lovecraft, su importancia para entender la narrativa de terror, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este libro y qué nos puedes decir también de los continuadores de Lovecraft y que no están necesariamente dentro de este círculo que mencionábamos, que era con quien él establecía esta relación a través de las cartas, pero que fueron tan influenciados por su obra que escriben continuando un poco su legado, ¿no? Claro, el ensayo del horror sobrenatural o supernatural en la literatura es, podríamos decir, como una cosa bien curiosa en la narrativa Lovecraftiana, porque él se dedicó más que nada a las cartas. Yo creo que lo que más escribió fueron cartas, después cuentos y poemas también. Entonces, escribir ensayos en Lovecraft no era algo muy común, pero acá la verdad que nos regaló algo que se agradece, porque en el fondo, de manera breve, de manera acotada, logra como resumir quizás los grandes hitos de la narrativa de horror, con un capítulo específico a Edgar Allan Poe, porque lo merece, obviamente, donde nos habla la tradición del horror en las Islas Británicas, en Estados Unidos, en Europa también, pero de manera muy concisa, o sea, como que sabe cómo mencionar lo clave en cada uno de esos autores de horror. Entonces, creo que un ensayo que, claro, hay quienes dicen que hubiera sido mejor que Lovecraft se hubiera dedicado a escribir relatos de horror en ese tiempo que escribió este ensayo. Yo creo que la verdad ese ensayo sirve porque en el fondo nos da una buena pauta de esta historia y la trascendencia de ciertos autores en el tiempo. Además que el ensayo parte con una frase que Sí. es la frase que creo que todos los escritores de horror en algún momento la han utilizado, ¿no? Y voy a leerla textual. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. O sea, ya solamente con esa frase, este libro tiene todo el sentido para quienes aman la literatura fantástica y de terror, siento yo. Esta introducción al relato desde sus inicios hasta los contemporáneos del mismo Lovecraft, ¿no? ¿Y qué pasa con los continuadores? Los continuadores, claro. Bueno, la influencia de Lovecraft es total en muchos niveles de la cultura pop, en el cine, en la ilustración, en la música, o sea, muchas bandas como que usan términos Lovecraftianos,
en el cine lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Cómics. Pero en la literatura, bueno, podemos encontrar a grandes autores como Stephen King, que tiene, por ejemplo, algunas obras ya derechamente Lovecraftianas, como otras donde encontramos ciertos guiños, pero hay obras como Los misterios del gusano, por ejemplo, un cuento largo de Stephen King, que es puro Lovecraft, un homenaje a Lovecraft, a un libro que se llama Los misterios del gusano, de Verbis Mysteri, que crea, inventa este grimorio un miembro del círculo Lovecraftiano. Entonces Stephen King tiene cierta influencia Lovecraftiana, pero tiene también su propio talento, tiene también su propia luz. No estamos diciendo que es 100% Lovecraftiano, pero hizo algunos homenajes a Lovecraft. Bueno, yo creo que de esos autores como posteriores, que valen la pena porque hay muchos que son pasticheros. El pastiche es como un término como un poco despectivo que significan los tipos que copian solamente y que no aportan mucho. Lamentablemente hubo mucho de eso, pero los que vale la pena recordar, a mi juicio, me parece un relato que se llama Estacas, de Karl Edward Wagner, un relato que influyó mucho en una serie que es muy buena, que se llama True Detective, en la primera temporada, junto al Rey de Amarillo de Robert Chambers. Son las dos obras que influyeron ahí. Y ese de verdad que es un cuento Lovecraftiano sin haber sido escrito por Lovecraft, maravilloso, ¿ya? Estacas, Karl Edward Wagner. Y otro, bueno, Thomas Ligotti, que para mí es como Lovecraft actual, un personaje norteamericano, todavía está vivo, que ha creado una serie de textos maravillosos como Grimscript, El Noctuario, donde toma todo ese horror materialista, pero lo lleva a un nivel de filosofía, de metafísica y de poesía del oscuro. Como que hay toda una estética de lo oscuro, que en Lovecraft no está. Lovecraft como que narra hechos, sucesos, ¿ya? Pero alguien que defienda esa oscuridad, alguien que vea una construcción, una arquitectura de la oscuridad como algo bello, es Thomas Ligotti, un escritor muy actual y muy Lovecraftiano, sin duda.